Tengo un nombre en este momento. La Sociedad Liberal en los tiempos del Bicentenario. Política, Democracia y Ciudadanía de la Sociedad Neoliberal de Chile, del 1995 en adelante, que es un periodo muy interesante para revisar cómo después de tantos cambios se mantiene un sistema que por alguna razón que el autor va a revisar perdura en este momento. Como biblioteca estamos muy contentos de que nos hayan pedido el espacio y estamos también agradecidos de la gente que viene a participar de esta presentación. Eso. Los dejamos invitados también a que después participen de las actividades que tenemos eventualmente en la biblioteca municipal. Muchas gracias. Bueno, me llamó el animador oficial, don Patricio Cavieres, conocido como el Pato Pascuero, y que todavía no ha podido llegar en el camino. Es complicado el tema de transporte, hasta ahora por lo menos. Yo voy a hacer una pequeña introducción de por qué hacer esta actividad. Yo soy coordinador del Comité Memorial Puente Bulnes. Está ubicado acá en el límite de la comuna de Renca, el límite con Independencia y también con la comuna de Santiago. Y ahora, actualmente, se incorporó también un vértice en la comuna de Quinta Normal. El Puente Bulnes fue un lugar preferente de ejecución de prisioneros políticos después del golpe del 11 de septiembre de 1973. Se estima, porque no hay un dato preciso, documental, de que hubo del orden de 300 ejecutados políticos en el Puente Bulnes. Y resulta de que la mayor parte de ellos están en situación de desaparecido, porque solamente tenemos 56 de ellos identificados. Y de ellos, de los identificados, hay solamente una mujer, por así decirlo, porque en rigor era una adolescente. Ella era la Motita Leonidas Isabel Díaz Díaz, que tenía 14 años de edad y 6 meses de embarazo, originaria de Puente Alto. Bueno, quiero hacer referencia al contexto histórico en el cual se plantea este libro. El libro corresponde a lo que es un análisis, un estudio de lo que fueron los gobiernos post-Pinochet. Yo no digo post-dictadura porque algunos pensamos que sigue vigente la dictadura. Resulta de que al respecto es bien importante considerar algunos elementos básicos. En primer lugar, hay algo que se pierde de vista. El golpe civil-militar, porque no fue solo militar, fue organizado, planificado y financiado por Estados Unidos. Eso está demostrado en la admisión Charge del Senado de Estados Unidos en 1976, donde lo reconocen públicamente, así como también los documentos desclasificados de la CIA y del FBI. Hay gente que pierde de vista un poco eso, pero es importante tomar en cuenta que esto de la participación de Estados Unidos tiene que ver con una participación directa por un lado y otra es una participación indirecta, que es a través de lo que fueron los ejecutores de ese golpe de Estado. Aproximadamente en 1967 empieza la formación masiva de militares chilenos en la Escuela de las Américas, que funcionaba en Fort Bullitt, en la zona del Canal de Panamá. En 1967, recuerden que era el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y ese año se produce un quiebre en lo que es su proyecto de desarrollo, en donde se endurecen las posiciones y se derechizan. El gobierno de Frei era un gobierno privilegiado por Estados Unidos, por lo que era el programa de la Alianza para el Progreso. Alrededor de 300 oficiales pasan a formarse en la Escuela de las Américas y de ahí se mantiene una cantidad similar todos los años hasta 1973. Chile en esa fecha presenta
es el segundo país en cuanto a la cantidad de graduados de la Escuela de las Américas. ¿Y por qué es importante el hacer este alcance? La formación que se entrega en la Escuela de las Américas es una formación en doctrina de seguridad nacional, es una formación ideológica. Y en esa formación se distingue como el enemigo interno el pueblo. Por ese motivo es que asesinan a chicas como la Motita. O sea, el enemigo del pueblo. Esta chica no representaba ninguna amenaza ni real ni potencial, y sin embargo es asesinada como mucha gente en los sectores populares. En el caso de Renca, tenemos una masacre documentada, que es la masacre de los pobladores de lo que era un campamento, la población nueva de Matucana, que estaba ubicada en el costado del río, cerca de la línea del tren. Ese campamento fue radicado en el año 2010. Después del golpe, llegan efectivos militares junto con carabineros, rodean la población, sacan a toda la población a un sitio riazo, en este caso en un costado de la línea del tren, seleccionan a alguna gente, a los que llevan ahí son hombres de 15 años o más, ¿ya? Y a los que llevan ahí empiezan a chequearlos, empiezan a correr algunas listas. En esa época también habían bastante delaciones, y a la gente la delataban por ser de izquierda. Eso también se ha perdido de vista. Jugaron un rol muy importante los demócratas cristianos en la delación de la gente de izquierda. Y algunos de ellos, de esas personas que fueron delatadas, fueron asesinadas, o sea, torturadas y asesinadas. En el caso de los pobladores de la población nueva matucana, separaron a 15 de ellos, los llevaron los milicos al INBA, que era el lugar donde estaba estacionado el regimiento Yungay de San Felipe, y posteriormente esa noche, estoy hablando del día 23 de septiembre de 1973, esa noche los llevaron al paredón del puente Bulnes y fueron fusilados 8 de ellos. De esos 8 hubo un sobreviviente que quedó malherido, pero logró sobrevivir. Hubo una situación similar en el caso de la masacre de los compañeros de Puente Alto, que fueron 14 de ellos fusilados el día 12 de octubre de 1973 y 13 los mataron. En el caso de los asesinados de la población nueva matucana, ahí se incluyó, por ejemplo, a Domingo, que era un estudiante de 15 años de edad. Entrego estos antecedentes en términos generales, como para ubicarse en el contexto de lo que significó el golpe civil militar y la represión que hubo masiva en un comienzo y después pasó a ser selectiva. El libro que nos va a presentar Juan Carlos y que nos va a comentar Vladimir da cuenta de eso. Y muchas de esas cosas subsisten hasta nuestros días, y por eso es importante poder estudiarla, poder conocerla y poder difundirla. Este libro constituye el primer libro de una trilogía que desarrolló Juan Carlos y que cubre el periodo de 1990 al 2010, es decir, 2 décadas. Posteriormente tiene otro libro, que esperamos también poder presentarlo por estos lados, que es un libro que cubre el periodo de 2010 al 2019, y un tercer libro que cubre el periodo 2019 al 2022. Si no me equivoco, Juan Carlos, me corrige, 23. Claro. Entonces, la idea es que va a haber una presentación, o sea, digamos, el primer panelista va a ser, digamos, un comentario, una presentación de lo que es su visión de este libro, considerando que él es un historiador local. Vladimir es un hombre que es originario de estos lados, escribió un libro muy hermoso y con récord de ventas sobre la población Cerro Colorado. Entonces, quiero dejar con ustedes a Vladimir González, que va a hacer su intervención. No sé si este está habilitado, ¿no? Sí. Perdón.
Gracias. No problema ahí. Botar el... ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio, agradecer a la gente que nos acompaña acá, agradecer a Aquiles también por la invitación. Y bueno, también agradecido de conocer al profe acá. Yo había tenido la oportunidad de leer algo de él, pero súper escueto porque muchas veces los temas de investigación, los temas de interés, muchas veces no se topan, pero siempre es agradable tener una conversación con un autor con tanta trayectoria. Y además enterarme hoy mismo que también fue vecino de la comuna, también fue información súper satisfactoria. Luego de haber dicho eso, voy a hablar sobre algunos puntos que me parecieron interesantes y necesarios de destacar en este ejercicio. No voy a hacer un resumen del libro, obviamente, porque acá tenemos que irnos a hablar en concreto de esto. Y entre los primeros puntos que me parecieron interesantes, y muchas veces uno vuelve a visitar estos temas, tiene que ver con la necesidad de historizar ciertos procesos, ciertos periodos, ciertos actores. Y esto se debe muchas veces que de manera completamente consciente, y lo hablamos hace poquito también con el profe acá, que hay historiadores o cientistas sociales que se han encargado de invisibilizar o darles interpretaciones de manera súper interesada a ciertos periodos. Y en eso lo conversamos y vuelve a aparecer la figura de Gonzalo Vial, por ejemplo, un historiador conservador responsable de darle la interpretación a la historia reciente de Chile de manera de justificar las atrocidades después del 11 de septiembre de 1973 de una manera completamente articulada y que siempre nos llama, nos moviliza a buscar darle un giro a esas perspectivas, a esas historias que se están narrando. Y a mí me parece interesante volver a este tipo de reflexiones. En el caso particular, yo creo que muchos historiadores de mi generación, después de la década del 2010, nos hemos planteado este tipo de acciones dentro de nuestros temas de interés o nuestras líneas de investigación. En mi caso, que han sido los pobladores, conversamos hace poco con el profe acá. Se busca siempre estar escudriñando, por decirlo de alguna forma, o de estar visibilizando la historia de quienes han sido invisibilizados, de alguna u otra forma. Entonces ese es un punto que a mí me parece súper interesante y obviamente una reflexión que nos interpela desde el presente de entender el neoliberalismo como tal, que para muchos cientistas sociales y cientistas políticos siempre es un tema interesante sobre el cual darle una vuelta y el cual ha tenido también muchas interpretaciones. Me acuerdo años atrás haber tenido una clase que nos mencionaron y leímos un texto de Lyotard, que es uno de los clásicos sobre el neoliberalismo y este cambio que ha tenido, como dijo Eric Hobsbawm en su momento también, después de la caída de los socialismos reales, en esta transformación del siglo XX corto, universal según él. Y ese es el segundo punto sobre el cual quería detenerme porque me pareció súper interesante la perspectiva del siglo XX corto chileno que realiza el profesor acá, con una perspectiva incluso mucho más corta que la que realiza el historiador inglés. Y obviamente, como lo destaca ahí, y también me gustó ese punto, que lo realizó con anterioridad a lo que es esta historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, donde él habla de esta perspectiva de un siglo XX corto de aproximadamente 43 años, si no me equivoco, había puesto acá, ¿cierto? Que va desde el ascenso del Frente Popular, y donde hay una participación concreta y real de los sectores populares en una perspectiva mucho más política, dentro de lo que son los gobiernos del país, en este caso, como se dice, la participación política en el Frente Popular, y que obviamente tiene esta interrupción con lo que fue el golpe de Estado de 1973, que son procesos de politización profunda, donde los sectores populares pasan más allá de ser sectores desvalidos o sectores a los cuales hay que tenerle lástima, sino que son unos sectores que se ven a ellos mismos, que se politizan a ellos mismos y se entienden también como un actor de cambio, un actor transformador. Y eso fue súper importante y obviamente sabemos y entendemos que hay sectores políticos y que hay sectores económicos que ese tipo de perspectiva es la que no les gusta y la que no les parece, y en lo cual siempre se tienen que movilizar para generar un freno o, derechamente, como lo que ocurrió, una contrarrevolución, según los planteamientos que nosotros hemos revisado. Ese punto me pareció súper interesante y también, quizá desde la parte más historiográfica, esta concepción de no seguir el siglo XX desde una perspectiva cronológica, sino que también dentro de la perspectiva de la acción política, de la politización, pero en particular de los sectores populares, que es lo que hemos perdido mucho en este último tiempo
y que también dentro de las reflexiones que estábamos conversando recién, el mismo estallido social o la movilización del 2019, que también desde perspectivas ha tenido distintos nombres. Ese es un tema para mí súper importante, que quizás hay muchos que lo hemos dejado de lado o no lo hemos considerado lo suficiente. El tercer punto sobre el cual me interesa destacar un poco acá, son 4 puntos, estoy terminando con esto, no quiero hacer tanto spoiler al respecto, porque tampoco es mi trabajo hacer eso. Tiene que ver con las fases de lo que fue estas transformaciones de la transición. En el 2019, 2020, 2021 se hablaba mucho de quizá el término de la transición, pero hay aspectos incluso desde la década de los 90 que habla de fases de la transición, y aquí el profesor destaca mucho una fase inicial entre 1988 y 1998, que es súper interesante, que va en este término desde quizás esta votación para terminar con el régimen y luego la elección que va a dar por triunfador y el ascenso de la democracia cristiana en los 90 con Elwin. Y el término de este consenso quizás de esta transición con la detención de Pinochet en Londres, que nuevamente da un giro súper importante en las perspectivas sociales de lo que fue la transición, de esta aceptación quizás de una transición pactada. Al mismo tiempo que desde el área historiográfica también aparecen muchos fascículos que buscan justificar este periodo, limpiar la imagen del dictador, y varios historiadores lanzan lo que fue el Manifiesto de Historiadores como respuesta, que en lo personal también fue un libro súper importante en mis primeros años de formación. Lo considero que cualquier persona aficionada a la historia y sobre todo a la historia política debiese leerla. Tiene mucho de sentimiento eso, y algo que también a mí me moviliza, porque yo creo que quienes nos dedicamos al estudio de la historia no lo hacemos solamente entendiendo la historia como un proceso muerto o el presente vivo en sí que se escurre, como Bauman que diría desde la liquidez, sino que hay vida en la historia, y a quienes nos apasiona también esto, sabemos que quienes desarrollan la historia son los actores sociales, y los actores que tomaron conciencia de sí mismos, de quiénes son, de sus realidades y de los aspectos que ellos consideraban necesarios para una transformación, pero no una transformación individual, sino que transformaciones colectivas para todos nosotros, y obviamente buscando el mejor pasar, el mejor vivir para colectividades entre todos nosotros. Y eso siento que hay muchos historiadores que lo toman, pero quizá no le dan tanto el peso importante que debiese tener. Me pareció súper importante destacarlo, también entendiendo que uno lo está escribiendo desde los 90, entonces tenemos dos perspectivas, o acá hay mucho de predicción, o volvemos quizá a una reflexión cuando se cantaba el baile de los que sobra el 2019, que tampoco creo que hemos avanzado mucho, o quizá las cosas tampoco han cambiado tanto. Sobre eso, y para cerrar este comentario, por decirlo de alguna forma, dentro de esta sociedad neoliberal actual, tenemos esta sensación de la política vacía, desde que la política simplemente es un circo, simplemente cumple una función de administración, donde la gente y en general la ciudadanía ya no confía en la acción política, en la organización, en la reunión política, como un elemento de cambio o transformación. Hay mucha gente súper desencantada de la política, y obviamente la sociedad neoliberal se ha encargado de que sea así también, pero también marca mucho un elemento que dice el profe acá, que tiene que ver con un hecho que es concreto y que es necesario asumirlo para empezar a construir de aquí en adelante, que tiene que ver con la derrota política del proyecto socialista que se buscó implementar en Chile de manera un poco incipiente. Esos elementos en conjunto nos llevan a la sociedad actual, donde tenemos una ciudadanía súper individualista, donde es mucho más importante el bienestar personal que el bienestar colectivo, que no le interesa o no se preocupa quizá por el de al lado, por el vecino, y también lo padecemos mucho quienes nos dedicamos en las organizaciones sociales a mantener viva la memoria de quienes dieron la vida buscando hacerle frente a la dictadura y al terror que se estaba imponiendo sobre todos nosotros. Entonces esos elementos marcan mucho el devenir y la reflexión sobre cómo debiésemos entender o también hacernos las preguntas correspondientes en esta sociedad neoliberal. Así que, bueno, agradecido de Aquiles, que también sin esta invitación lo más probable es que yo no haya leído esta publicación, no hubiese llegado al texto, si no me hubiese comprometido a estar acá en este momento frente a ustedes, y también obviamente súper contento de estar al lado del profe. Eso quería comentar, me gustó mucho la forma en que lo escribe, porque también una perspectiva, y disculpen que sea tan autorreferente, pero
Creo que quienes escriben sobre el pasado, sobre la sociedad, sobre eventos transformadores, debemos escribir en un lenguaje que sea súper comprensible para todos. Y en este caso también la pluma del profe acá es súper comprensible y es súper fácil de leer. No complejiza elementos y procesos que han sido complejos de entender y de analizar. Y me quedo con eso, así que le doy la palabra. Muchísimas gracias por el texto que escribió. Gracias. Bueno, esa fue la intervención del historiador local, que Vladimir González, hombre del Acerro Colorado, a mucha honra. Quería comentarle una cosa. Renca antiguamente estaba constituido también por lo que era la población Juan Antonio Río. Yo vivo en la Juan Antonio Río y siempre me he identificado con Renca y he participado acá en la época de dictadura y posteriormente. Y en esa época lo que era la población Huamachuco no pertenecía a Renca, pertenecía a la comuna de Quilicura, ¿ya? Pero en 1971, en abril de 1971, acá en Renca se eligió un alcalde socialista. ¿Lo ubica usted o no? Don Mauricio Tapia, que falleció hace unos... Me gustó más esa toma. Falleció hace unos pocos años atrás. Él siguió participando. Y lo que pasa es que quería comentarles que los criterios que se usaban en esa época eran distintos, muy distintos. En Huamachuco, que era tomas de terreno, Huamachuco se le puso en la época de la dictadura, pero habían diversos campamentos que dieron lugar a eso. Estaba el campamento Carlos Marx, el campamento Vladimir Lenin, Vladimir Heródico, habían varios. Y resulta de que en esa época Mauricio mandaba los camiones con agua para los pobladores de la Huamachuco. Y le decía, no, pero eso no puede ser, porque son de otra comuna. Pero ¿y si la gente necesita agua? Entonces, quería señalar eso, que es algo como muy significativo, en mi opinión, de los criterios que se usaban, que eran muy diferentes. Bueno, quiero dejar con la palabra al autor del libro, el compañero Juan Carlos Gómez Leitner. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Es realmente un agrado poder estar esta tarde con ustedes acá en este centro de la municipalidad, esta biblioteca de la municipalidad de Renca. Para mí Renca no es extraña, como bien decía Vladimir. Yo estuve viviendo en Renca desde 1960 hasta 1968. Y es la primera infancia, por decirlo así. Pero es tan significativa la primera infancia porque yo hice mis primeras letras en el Colegio 64 de Renca, el Colegio 64 de Hombres de Renca, que quedaba, ¿cierto?, en una calle, como decías tú. ¿Cómo se llamaba la calle? Ahora actualmente Domingo Santa María. Domingo Santa María, pero en ese tiempo era un callejón largo, lleno de zarza, de tierra, a donde pasaban las carreteras, cerca de una iglesia, de la iglesia donde mis hermanos hicieron la primera comunión. Era una iglesia muy antigua, donde con mi padre íbamos a visitar la cueva de Don Emilio en el cerro. Es decir, tiene mucha significación en Renca en ese sentido. En el año 67 hubo grandes temporales semejantes a los que hoy día existían y se salía el río Mapocho. Nosotros vivíamos en una especie de parcela agraria llena de árboles frutales acá en la calle frente a la plaza. Y sin duda eso marcó porque vi en el río Mapocho cuando se levantaron las aguas y se arrastraron todas las poblaciones cayapas que estaban a la orilla del río Mapocho, como la Colo Colo, la Manuel Rodríguez, la nueva Matucana y la vieja Matucana. Posteriormente, como son esas cosas, cuando uno se dedica a la historia,
tuve la oportunidad de escribir un trabajo sobre las poblaciones callampas. Un trabajo que está publicado por Flaxo Chile, en la cual yo ahí recupero toda esa historia de las poblaciones callampas que no se había historizado, salvo por la Cecilia Urrutia, que había escrito un libro de eso, nosotros los chilenos, en la época de la Unidad Popular, pero después de eso había habido un silencio enorme sobre las poblaciones callampas y sigue habiendo, porque de una u otra manera la historia poblacional tiene que ver con lo que decía Vladimir, que tiene que ver con los movimientos que tomaban terreno y por lo tanto tenían una acción política, pero había otra forma también de poblar en la gran ciudad, que era la toma a través de la población callampa, que emergían, ¿cierto?, de manera, y que el padre Hurtado fue el que le puso poblaciones callampas porque emergían en los sectores húmedos. Bueno, entonces volver a Renca y pararme hoy día con un compañero ahí en la plaza, que está muy distinta de lo que yo conocí, sin duda, mucho, han pasado 60 años, ¿ah? Así que fue muy, muy grato poder asistir a esta conversación, que sin duda es una conversación que tiene que ver con uno de estos libros que están aquí al frente de ustedes, que estos dos libros, el tomo 1 y el tomo 2, van a quedar aquí en la biblioteca para que la gente que quiera leerlo, consultarlo, lo puedan hacer, los pobladores, los habitantes de la población de Renca puedan tener acceso a él. Y los que no tienen tiempo para venir acá a la biblioteca a consultar un libro, está también, este libro está colgado, como se dice, en la biblioteca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, donde está la mayoría de mis libros, y pueden ustedes ahí bajarlo y leerlo también, porque ahí es de bajada gratuita y se puede mantener en PDF y se puede leer bajo esa condición tecnológica. Así que el libro está abierto para que ustedes puedan tenerlo y conocerlo. Ahora, este es un libro, el primer tomo, es un libro que se publicó por primera vez hace ya 16 años. Fue publicado en el año 2010 por CLACSO, por el Consejo Latinoamericano, y la Universidad Arcis, la ex Universidad Arcis, la desaparecida Universidad Arcis. En esa época yo trabajaba en esa universidad y por lo tanto hicimos la primera publicación de este libro en el año 2010. Y hace 2 años atrás le hicimos una segunda edición donde corregimos algunas cosas, sacamos algunos artículos que consideramos que ya no tenían vigencia y publicamos esta segunda edición. Y acompañado con un segundo tomo, que es el que está el tomo que está a la izquierda, o no, a la derecha de ustedes, que es un libro que tiene que ver con el Bicentenario, que recoge todo lo que son las reflexiones que yo hice para el Bicentenario y cierra y para en el 2019. ¿Por qué? Porque la idea es que el tercer tomo, que está en este momento en proceso de término, trata justamente de la crisis que estalló el 19 y que se cierra, esa crisis política e histórica, que se cierra en diciembre del 23. ¿Ah? Se cierra, y ahí está todo un ciclo histórico que va desde 1990 hasta el 2023, que busca retratar, describir, analizar, caracterizar lo que es la actual sociedad chilena. Y yo caracterizo a la sociedad actual como una sociedad neoliberal, y aquí viene siempre un concepto que puede ser polémico,
pero a mí me gusta ser polémico, que es una sociedad neoliberal triunfante. Es decir, acá en Chile, el neoliberalismo como patrón de acumulación y forma de dominación y hegemonía triunfó. Triunfó y se hizo fuerte y se consolidó a lo largo de los últimos 30 años de gobiernos post-autoritarios. Quien echó las bases, yo sostengo en el libro, quien echó las bases, quien puso los pilares, quien puso el radiel, donde se va a levantar e edificar la sociedad neoliberal, fue la dictadura cívico-militar, sin duda. Pero quien la consolidó, quien la amplió, quien la hizo más extensa y quien transformó a los sujetos que habitan esta sociedad, no fue la dictadura, sino que fue la democracia post-autoritaria. Es decir, fueron los conjuntos de políticas y decisiones que se adoptaron a partir de 1990 en adelante con los gobiernos de la concertación, el gobierno de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. Y posteriormente, como yo paro en el 2010, vienen los gobiernos de Sebastián Piñera, el gobierno de la nueva mayoría de Bachelet y el segundo gobierno de Piñera y el último gobierno de Gabriel Boric. Ninguno de esos gobiernos transformó, modificó o alteró las bases estructurales sobre la cual se había construido la sociedad chilena a partir del golpe de Estado de 1973 en adelante y la aplicación del modelo neoliberal a partir de 1975-1982. De ahí en adelante todo fue construir una sociedad como la que tenemos hoy día. La sociedad neoliberal acá se ha extendido y se ha instalado no solo como una sociedad que tiene una base económica, un padrón de acumulación neoliberal, sino que también la mayor transformación que se produjo fue la transformación de los sujetos. Los sujetos hoy son profundamente neoliberales. Y eso explica, si ustedes quieren hacer una inferencia politológica, eso explica el triunfo político de José Antonio Kast en diciembre del 25. Del 20. Eso explica. El 58% que votó por José Antonio Kast y los republicanos, como también el Chile Vamos y otros, son gente que se identifica con el neoliberalismo. No hay gente que solo creyó en las promesas o las mentiras o la campaña que realizó José Antonio Kast. No solo pensó que iba a resolver el problema de la migración o no solo se dejó influenciar por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, sino que también es porque son profundamente neoliberales. Lo cual quedó demostrado en un hecho que yo expongo en el libro cuando esa situación comenzaba a constituirse y a emerger en la sociedad chilena hacia 1997-1998, hacia finales del siglo XX. ¿Qué es lo que pasó para entender este fenómeno? En 1997 se produce, en la elección parlamentaria de ese año,
se produce la primera gran abstención y no votación de la ciudadanía chilena. En ese momento se explicó de que la gente estaba cansada de tantas votaciones, porque la vuelta a la democracia había sido muy reiterativa, la asistencia a actos electorales y una serie de explicaciones que iban desde aquella que sostenía que éramos una democracia consolidada y por lo tanto en las democracias consolidadas la gente no vota y por lo tanto comenzaron a percibir de que no votar era algo normal. Normal. Entonces, en ese tiempo, ¿se acuerdan que en ese tiempo existía la posibilidad de que la inscripción era voluntaria? La inscripción en los registros electorales era voluntaria y si estabas inscrito tenías la obligación de votar. Pero si no estabas inscrito no te pasaba absolutamente nada. Entonces, los primeros en dejar de inscribirse en los registros electorales fueron los jóvenes. Es decir, la gente que comenzaba a formarse y a constituirse como ciudadanos en la democracia posautoritaria. Y por lo tanto, ellos venían ya reseteados por una formación educativa centrada en la configuración no de un ciudadano político, sino la conformación de un ciudadano mercantil, de un ciudadano consumidor, de un sujeto que ya en esa época se manifestaba favorablemente hacia tener tarjetas de créditos, poder participar ampliamente en el mercado, más que tener un carnet que lo identificaba como parte de una organización política. Se comienza a ver una despolitización de la gente. Y comienza a haber una creciente grupo de ciudadanos que rechazan la política, que detestan la política, que les molesta la política. Pero como había también un sector de población que votaba frecuentemente, la sociedad chilena, y esto muy pocas veces se dice, se dividió, se conformó en un grupo de ciudadanos y ciudadanas que participaban en política, ya sea votando por la derecha o ya sea votando por la concertación o votando por la izquierda, pero participaban, que no era mayor del 50%. Y el otro 50% no votaba. Y se conformó lo que yo digo en el libro, el partido de los no electores, de las y los no electores. Fíjense que yo demuestro en el libro, por eso la importancia del libro, creo yo, que la no participación electoral de más del 50% de la población comenzó a determinar quiénes eran los ganadores en las elecciones de los que votaban. Y siempre lo que sucedía es que ese grupo, ¿cierto?, no importaba porque no votaban, importaban los que votaban. Y nadie los estudiaba. Y nadie se preocupaba de ellos. Un día le preguntaron a un electo diputado, en ese momento, le preguntaron, ¿usted qué va a hacer con toda esa gente que no vota? No me interesan, no me importan, porque no son votos. Es decir, déjenlo, ahí están, no molestan, no hacen nada. Pero ¿qué es lo que hacía ese grupo? Ese grupo hacía lo que la máxima acción que se puede hacer en una sociedad neoliberal, que es consumir.
que participar activamente en el mercado, participar activamente en los malls, asistir a los malls, transformar la plaza pública, ya no aquella que conocíamos como plaza con arbolitos, etcétera, sino que la plaza se transforma en un gran espacio mercantil y se llaman plaza. Por lo tanto, reemplazan a la vieja plaza y toda la gente se dedica a consumir y a realizarse en el consumo. ¿Captan? Entonces, en ese sentido, se fue formando este grupo de gente que nadie tomaba en cuenta. Fíjense que en un momento determinado, y así lo demuestro en el libro, ¿cierto? Elecciones que se hicieron con el 62% de abstención, de no participación. Pero como la ley decía que da lo mismo el número de personas que asiste, porque es tan legal y legítimo que asistan 2 y voten 2, a que no asistan 8 o de 10, y por lo tanto es legítimo. Y así se establecieron todas las elecciones a lo largo del periodo, hasta que, ¿cierto?, se producen algunos hechos que buscan remediar el binomialismo o el voto obligatorio se transforma por voto voluntario, que es lo que significó más todavía, más abstención. Entonces el libro trata de mostrar cómo en ese periodo de 1990 al 2010 se construyó una democracia deficitaria, se construyó una democracia que dejaba afuera un conjunto de personas y que no le interesaba lo que esa gente pensaba, hacía, y que esa gente hacía justamente era sostener la sociedad neoliberal, sostener que los partidos políticos no sirven para nada, sostener que el Congreso no sirve para nada. Piensen ustedes que el Congreso tiene un 2% de aprobación. Un 2% de aprobación. Ah, no, que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos son ladrones, y por lo tanto la política es mala, la política me perjudica mi biografía individual. Si hay conflicto político, lo que hace es entorpecerme mi propia biografía, etc. Por lo tanto, la sociedad neoliberal, que es la que yo describo en ambos libros, tiene esa característica de generar la no participación política. Y eso está dentro de la concepción de aquellos que fundaron y establecieron el neoliberalismo. Entre menos participación exista, es mejor para la política. ¿Captan? Entonces, en ese sentido, los gobiernos de la concertación, los gobiernos de la nueva mayoría, los gobiernos de la derecha fueron sosteniendo, extendiendo, ampliando esta sociedad, y la sociedad se fue haciendo cada vez más individualista, más mercantil, más competitiva, más egoísta, etc. Es una sociedad, como yo demuestro en el libro, que no se preocupa por lo colectivo, como también decía Vladimir. El individualismo total y completo. Entonces, el libro es un conjunto de reflexiones que yo realizo a lo largo de la década y que voy pensando la sociedad en la cual vivo, que voy tratando de explicarme, no, y aquí hago una introducción, si ustedes quieren, de carácter metodológica. Yo no hago la historia
ni el análisis sociológico, ni el análisis politológico del 20% de personas que están de acuerdo a lo que yo pienso. Y por lo tanto, si yo pienso en relación, por ejemplo, a lo que es el movimiento popular, yo voy a tratar de mostrar en los trabajos, y así lo hacen muchos, en los trabajos, que el movimiento popular es un movimiento que tiene potencia política, que tiene sustancia histórica, que tiene acción histórica y que ha estado siempre presente y siempre ha estado en lucha. Claro, puede ser cierto que si yo tomo una fracción de lo que yo denomino movimiento popular, y voy a mostrar eso. Pero lo que yo hago, y aquí donde también sostengo cuál es mi perspectiva analítica, lo que yo hago es tratar de hacer el análisis, uno siempre trata, y a veces lo logra, hacer el análisis del 80% de la población, del 80% de la humanidad que habita una sociedad. No trato de explicar la sociedad a partir de la minoría, del grupo pequeño, sino que trato de explicar la sociedad por el comportamiento general, global, masivo de los sujetos que la componen. Y en ese ejercicio cruzo tres ciencias sociales: la historia por un lado, la sociología por otro, y la politología. Ustedes, si leen este libro, van a encontrar historia con análisis sociológico, con análisis politológico, y esa intersección de tres disciplinas me permite explicarme el tipo de sociedad que tenemos hoy día. Y me permite explicarme, entre otras cosas, y eso lo van a tener que esperar para que yo termine el tomo 3, yo logro explicar dos cosas. ¿Por qué se perdió el plebiscito de septiembre del 4 de septiembre del año 22? ¿Y por qué ganó José Antonio Kast en el 25? Sin esta reconstrucción de estas 30 y tantos años, 3 décadas, que no necesariamente son 3 décadas, sino también son las décadas anteriores de la dictadura, es decir, la explicación de estos 50 años de historia, sin haber reconstruido, sin haber pensado, sin haber establecido lo que yo señalo en los libros, no podría explicarme por qué hoy día estamos en la situación que estamos. ¿Por qué hoy día, cierto, la sociedad neoliberal es mucho más neoliberal que nunca? ¿Por qué hoy día, cierto, se acaba de aprobar una reforma, una mega reforma, que tiene como sentido histórico no el presente inmediato? El ministro Quirós no está pensando en el día de mañana. No está pensando en 2 años, sino que la medida que ha adoptado el gobierno de Kast y Quirós es una medida que es de 50 años. Es decir, quieren dejar reconstruido el patrón de acumulación para que dure 50 años más. 50 años más. Y frente a esa situación,
no hay oposición política ni contrapoder que se le confronte. Es decir, lo más difícil es encontrar a lo largo de estos 50 años, o mejor dicho, de estos 36 años, un contrapoder capaz de plantearse una alternativa de transformación que nos saque de la dominación y hegemonía neoliberal. Cuando hubo la posibilidad, se careció de una serie de defectos o de una serie de insuficiencias, etcétera, que fue la rebelión del 19. Y en esa situación está claro. Por eso yo en un libro reciente me pregunto, que es este que tengo acá, yo me pregunto, ¿de qué sirvió la revuelta de octubre del 19 para el movimiento popular? Y la respuesta es muy, muy fuerte. De nada. De nada. Y es lo mismo que nos podemos preguntar, ¿de qué sirvieron? ¿De qué sirvieron para el movimiento popular, para los sectores populares, para los sectores subalternos, para las clases pobres, para los sectores vulnerables? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió las protestas nacionales de los años 80, que terminamos consolidando un régimen como el que ha durado desde el 90 hasta la fecha? O sea, parece ser que la derrota con la cual el movimiento popular, los sectores populares, los sectores trabajadores, etcétera, ha sido tan profunda, que todavía no logramos salir de abajo. Todavía estamos ahí abajo. Y nos falta construir, levantar esa propuesta. Pero no una propuesta que vaya a terminar en un gobierno, comillas, de carácter progresista, de un gobierno que quiere administrar el capitalismo neoliberal e introducir elementos de cambio pequeños, pero sí manteniendo la base misma de la estructura neoliberal construida hace 36 años atrás por la dictadura militar, que hoy día la quieren reforzar con el gobierno de Kast. Este libro, estos dos libros, y especialmente el primero, buscan construir esa explicación. Buscan entregar elementos para que tengamos claro de cómo la concertación, la nueva mayoría, ¿cierto?, y otros fueron los que construyeron esta sociedad neoliberal. Y que nunca han estado, esos actores políticos y sociales, han estado dispuestos a hacer una modificación de aquello. Bueno, estos libros tratan de eso. Los que quieran leerlo, ya los pueden encontrar aquí en la biblioteca, que es increíble tener una biblioteca así como la que está acá en estos tiempos, cuando todo es virtual, cuando todo es digital, cuando ya toda la gente no lee. Bueno, tener una biblioteca como esta es una gran odisea, es una gran tarea, es algo que yo no he visto en ninguna otra municipalidad. Así que felicito a la municipalidad de Renca por tenerla, y ojalá que la cuiden y sigan incrementando el acervo para que la gente vuelva a leer. También es cierto, sin duda, que leer el libro se lo pueden hacer de la red o del PDF, o simplemente lo buscan ahí y le ponen
Juan Carlos Gómez Leighton, y va a aparecer los libros y ahí los leen y ahí pueden hacer todas las críticas y todas las demás cosas que quieran. Ahora abro las preguntas. Gracias. Déjame, ahí viene Aquiles que va a ser el moderador. Esa ha sido la presentación de Juan Carlos Gómez Leighton y a su vez el comentario, en cierta forma la presentación que hace el historiador local Vladimir González. Se agradece a ambos y a partir de ahora queda abierta la posibilidad de preguntas y respuestas. La idea es, si hay varias preguntas, acumulamos las tres preguntas y luego se da respuesta, y lo que les pediría que sean intervenciones más o menos cortas en honor del tiempo, ¿ya? Es decir, máximo 2 o 3 minutos, una cosa así, ¿ya? Usted, compañero, te iba a hacer una pregunta, permiso. Que sean dados buenas noches, profesor. Gusto de conocerlo. Buenas noches. Lo felicito. Buenas noches. Bueno, en realidad son pocas las oportunidades que uno como poblador tiene para poder estar en estos espacios. En general, también soy un bicho raro, igual que la mayoría de acá, de que me gusta la lectura. Soy un historiador hecho a mano nomás, nunca he estudiado eso, nunca fui a la universidad a estudiar historia, pero me encanta, he escrito algunos artículos, hago algunas investigaciones de manera personal. Quizás sería bueno poder sostener alguna conversación contigo, sobre todo con usted también, profesor. Soy de acá de Renca yo. Mientras usted conversaba tenía varias cosas en la cabeza. Siempre es complicado tener una conversación que sería el ideal en este tipo de momentos porque es muy agotado el tiempo. Se me venía inmediatamente a la cabeza, escucha, que sería interesante un debate entre usted y Daniel Hauerling. No sé cuál de los dos piensa distinto. Hace poco estuve en una presentación de un libro de Hauer y me llamaba mucho la atención mientras usted conversaba y no sé si se juntan mucho ustedes o no, ni se conocen, pero es el discurso me pareció que es interesante al menos. No quiero decir algo para no molestar, porque tampoco sé cuál es su postura, pero es interesante cómo van convergiendo visiones. Yo creo que pensé yo cuando usted hacía su inicio de la exposición, una crítica clara y directa hacia las posiciones más de ultra izquierda. Pensaba yo, a propósito de esta cuestión de la no votación. ¿Cuántas veces, cuántos años batallando contra esta posición de algunos compañeros? De hecho, Carlos Marx lo plantea, ¿no es cierto? El apoliticismo es un error táctico y ideológico gigantesco, porque finalmente lo único que se hace es empoderar a la clase dominante. Bueno, usted lo acaba de decir exactamente. Espero que varios hayan reflexionado respecto al tema. No digo que sea el problema, ni lo estoy apuntando como la causa, pero es parte. Sin embargo, mientras usted sigue avanzando en lo que comenta, yo quisiera hacerlo con mucho respeto, por supuesto, pero yo creo que si uno se centra en la característica particular de los militares, de los regimientos, no de los que mandan, de los generales, de los capitanes, de los coroneles, de los clases, sino del soldado, o de una mujer, me acordaba, mientras usted conversaba, de una chica que fue secuestrada por un hombre, no sé si sería el papá, el tío, un amigo, el vecino, alguien, la secuestró en Holanda hace como 20 años atrás y la metió en un sótano y no la sacó en 20 años. Hay dos cosas muy parecidas. Ambas personas, hombres y mujeres, para no centrarnos en el tema de la mujer, son personas que están secuestradas. No nos podríamos admirar, y así ocurre, de que los soldados muchas veces cuando suben, aunque se casan y tienen hijos, terminan amando, me refiero en términos exactos, no al término peyorativo sexual, sino que en términos exactos, adorando y amando a su general más que a su mujer, más que a su familia. Son capaces de matar a su familia por salvar a su general. Lo mismo con esta chica, que la vez que la encontraron,
el síndrome, de ahí apareció el síndrome de Estocolmo. Terminaba durando más que su secuestrador, violador, con el cual tuvo su cuarto hijo y los mataba al mismo tiempo, la hacía matar a los hijos. Y cuando la salvaron, ella lo único que quería que, yo creo que eso es lo que ocurrió, usted acaba de describir lo que ocurrió con nuestra sociedad. Alguien, me parece que el amigo ahí, yo no estoy de acuerdo con ese término, nosotros no hemos, el pueblo de Chile, más consciente quizás, no ha sufrido una derrota ideológica. Nosotros sufrimos una derrota militar, que es distinto. Y por eso pongo los ejemplos que pongo. Si mataron a los mejores. Y cuando quedaron los que quedaron, claro, los moldearon, pues somos una sociedad secuestrada. El punto es qué hacemos para resolver aquello con lo poco que queda. Ahora, yo aprovecho de felicitarlo para no entender más, pero voy a tratar de adquirir el libro y me parece muy bien lo que usted acaba de hacer. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Hola, gracias por la exposición a ambos. Yo me quedaba pensando, digamos, más bien en lo último que estaba exponiendo usted, sobre esta sociedad ultra neoliberal ya asumida, digamos, y la elección de gas, y también en las mismas acciones económicas que está llevando a cabo gas, porque estaba pensando si somos una sociedad neoliberal asumida y lo que buscamos es el consumo, en la medida en que las políticas económicas de este gobierno afecten nuestro poder adquisitivo, cómo esa sociedad va a reaccionar un poco anárquicamente, porque ya sabemos que no siguen una ideología clara, entonces no va a haber cabezas, pero puede ser un poco caótico tal vez, ¿no? La reacción de la sociedad. Eso quería consultar. Gracias. ¿Alguien más? Patricio, por favor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Vladimir, también, Vladimir González. Las exposiciones son clarísimas y no quiero, pero modestas, porque tendría que dejar de asistir a los ciberdeles, tendría que dejar de celebrar el Día del Papá, como voy a dejar de consumir en el sodio, o en Falabella si es el Día de la Mamá, o los 3 días R. Nos incomodan porque ya no soy poblador, soy ciudadano, con todos los derechos, incluso votar, aunque no es vinculante, no tiene, pero voy a ir a votar. No hay responsabilidad, dejamos que hagan y deshagan, más nos deshacen y ellos se hacen. Y no soy poblador porque vivo en un parque, o estaban las villas antes y después fueron parques, ahora son haciendas y los pobladores son de la periferia, pero en Puente Alto se da eso, también soy de Puente Alto. Se dan las poblaciones, el volcán, el molino, Bajo de Pena, y se dan las villas. Y después más arribita, pasando toda casa, lo que se llaman las haciendas, ciudades enteras rodeadas, con guardia, día y noche, identificarse a la entrada. Y nos acostumbramos porque Casa 52 sí llegó su pedido por, ¿cómo va a ser estos pedidos? Por Mercado Libre, y se van acumulando de entrada, ¿verdad? Estas cosas, y nos quieren incomodar con tu historia, que nos apolitizaron. Si estamos tan cómodos comprando y viendo la televisión, estamos convencidos. Nos despolitizaron a tal punto que en mi mesa no se habla de política, incluso ni se habla, porque estoy saludando a un compadre que está en Antofagasta, no lo conozco, pero lo estoy saludando. Y nos mezclamos con gente que está muy lejos, y los que están cerca, y los que están presos, se lo merecen. Y hablabas de callampas, de campamentos. Chile nació de campamentos. En todo el territorio sacaban gente del sur y la explotaban en las salitreras, las sacaban en el norte y las llevaban a las madereras
Y hoy día es igual, así. Así nacimos, de campamento, la José María Caro, la Raúl Silva Enrique, seguimos para el norte, en Antofagasta, toda la periferia de Antofagasta es de campamento. De Quique es de campamento, Callampas. Pero ella nos da escosor de la televisión que son traficantes, ladrones. Entonces no hablamos de campamento. Ya eso es historia. Y ojalá que lo saquen. Y miramos por televisión cuando los batean, los bombardean con lacrimógenas, guanaco y les queman y les botan su casucha. Y no nos da ni escosor. Así que gracias por traernos la memoria y organizarnos para cambiar esta historia. Gracias, Pablo. Bueno, a continuación se va a dar respuesta a la consulta, pregunta o comentario. Por favor. Bueno, siempre las preguntas son estimulantes porque permiten... las preguntas siempre tienen una tarea didáctica porque obligan al expositor como uno, o como Vladimir en su momento, lo que sea, como a repensar los supuestos con los cuales nosotros hicimos la construcción de este conocimiento, la construcción de esta idea, etc., ¿no? Y creo que lo que plantea el compañero A, primero, que habló, esta idea del secuestro, es una idea, diría alguien, una metáfora, ¿no? Es una metáfora muy buena, en realidad. Pero es metáfora, sí. Sí, pero es metáfora, sí, eso, por eso lo digo socarrodamente. Es una metáfora muy adecuada porque indudablemente que uno se podría preguntar, ¿cuál Chile fue secuestrado? ¿Cuál Chile? Porque en este periodo de 50 años, ¿sí? Lo que tenemos que tener es claridad de que han pasado 50 años, medio siglo. Medio siglo. Y en ese medio siglo se han construido tal vez distintos Chiles. Algunos deben y podrían sentirse que son del Chile secuestrado, que fue invadido, que fue ocupado en 1973 por las Fuerzas Armadas chilenas. Porque eso, lo que nos describía Aquiles al comienzo, sin duda tiene que ver con esa forma de ocupación territorial que se hizo por parte de las Fuerzas Armadas para tener el control de aquellos sectores sociales que consideraban peligrosos o consideraban derechamente los enemigos, las enemigas. Por lo tanto, ese Chile es un Chile secuestrado, un Chile golpeado. ¿Cuánto tiempo duró ese Chile secuestrado? ¿Cuánta gente todavía de ese tiempo se siente secuestrado? Pero podemos pensar que los chilenos de hoy se sienten secuestrados. ¿Podrían sentirse los chilenos actuales, ya sea de los lugares que decía el compañero que habló en tercer lugar, ellos se sienten secuestrados? ¿O se sienten viviendo en una sociedad que los realiza, que los satisface, que les permite ser? Si lo más difícil de todo es cuando nosotros tenemos la conciencia, supuestamente, de que tenemos la claridad de la realidad y vemos el comportamiento de aquellos que decimos, son sectores enajenados, y los condenamos o los
denostamos. Pero fíjense del concepto que se usa para denostar a aquellos que no piensan como nosotros. Son fachos pobres. Y ahí todas ustedes pueden hacer un seguimiento de cómo hoy día, ¿cierto?, gente que se dice consciente critica y se burla y hace mofa de los famosos fachos pobres. ¿Y quiénes son los fachos pobres? Si ustedes tratan de caracterizar sociológicamente quién es el facho pobre, se van a hacer un ejercicio mínimo, se van a dar cuenta que es el sujeto que vive al lado de ustedes, con el cual ustedes comparten y conviven. Porque si es facho pobre, debe estar en una comuna popular. Porque si no es facho pobre que viva en Las Condes, pues. ¿Captan? Entonces, eso es lo que yo planteo en esta reflexión de cómo distinguir estos distintos momentos que la historia nacional ha tenido en estos últimos 50 años. De lo que significó, ¿cierto? Porque la derrota que tú dices que no es ideológica, sino que también es militar e ideológica, diría yo, y política. Además, tenemos que tomar consideración de que sobre la derrota, y eso también lo expongo en el libro, sobre la derrota del 73, que es militar, que es política y que es ideológica, en 1990, cuando comenzaba esta democracia posautoritaria, el 91, se vino abajo el socialismo real. Y se vino abajo el socialismo real, se vino abajo la Unión Soviética, se terminó la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, se hizo a nombre de los trabajadores, para los trabajadores, y supuestamente por los trabajadores. Pero no solamente se viene abajo la Revolución Rusa, la Rusia soviética, sino que también se afecta a lo que es la socialdemocracia, que pierde validez frente al mundo. Y ya no hay alternativa, pues. Fíjense que el primero que dijo en Chile, siguiendo a la Margaret Thatcher, que no había alternativa y que había que hacer lo que estaba establecido y seguir profundizándolo, fue el señor del dedo, Ricardo Lagos. Ricardo Lagos dijo que no había alternativa, siguiendo a Margaret Thatcher, la ultraconservadora británica, y por lo tanto dijo no hay alternativa, por lo tanto hay que seguir construyendo neoliberalismo. Y Lagos es el que privatizó toda la red de caminos públicos, las carreteras, fue el que creó el CAE, pues. El crédito con aval del Estado lo creó el señor Vittar y el señor Lagos, porque él decía, recuerden aquello, él decía, vamos a tener por primera vez 7 chilenos o chilenas, vamos a tener 7 chilenos y chilenas por primera vez en la educación superior. Pero no desarrolló la educación pública, sino que desarrolló la educación privada. Entonces, fue otra forma, tal vez, como decía, ¿cierto?, de secuestrar al país de esa manera, pero en el fondo ya había opciones y la gente votaba por Lagos, votó masivamente y después votó después de Lagos vino Bachelet y todo el mundo salió a votar por Bachelet, que era neoliberal completa de tomo y lomo. ¿Ustedes creen por qué la señora Bachelet
puede hoy día presentarse a ser candidata de las Naciones Unidas? ¿Es porque ella tiene un pensamiento progresista, revolucionario, radical, que va a cambiar las Naciones Unidas en favor de los sectores más, de los países más vulnerables, más pobres, subdesarrollados, como llámenlo como ustedes quieran? No. Ella es parte del establishment de poder internacional. Por lo tanto, todas esas transformaciones que se han operado van creando y van desarrollando esta sociedad neoliberal en la cual nosotros habitamos y no sabemos cómo romperla. No sabemos cómo romperla. Y se me fue tu pregunta. ¿Qué va a pasar con esta sociedad neoliberal, con la política económica de este? Es que los neoliberales La son, reacción, digamos. sí, los neoliberales son tan pragmáticos, al neoliberalismo hay que entenderlo como una racionalidad, ¿ah?, que tiene como objetivo fundamental hacer que el capital tenga éxito. No le interesa al neoliberalismo, y nunca le ha interesado al neoliberalismo, para que los sectores sociales más necesitados tengan éxito, comillas, éxito, que salgan de la situación de pobreza, que salgan de la situación de miseria, que sean mejoradas las condiciones laborales, etcétera, etcétera. No les interesa. Lo que les interesa es que tenga éxito el capital. Y el capital ha tenido éxito en los últimos 50 años. Cuando uno dice que yo soy una analista marxista y yo digo que el neoliberalismo ha fracasado en América Latina, yo puedo decir que ese sujeto que se dice marxista no es buen marxista. Porque justamente lo que hace Marx es entregando una serie de elementos que nos permiten entender el movimiento del capital. ¿Cuál es el movimiento histórico del capital? Por lo tanto, yo tengo que ver qué es lo que significan las medidas que está tomando Quirós o que estaban a implementar y qué objetivos tienen dentro del movimiento del capital. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo final? El proceso de acumulación. Voy. ¿Cuál es el tema? Ellos están pensando en eso y por lo tanto, mientras eso tenga éxito, el resto le da lo mismo. Pero la sociedad no se va a movilizar. Ahora, fíjate que hay un discurso, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay un discurso permanente en las últimas semanas con respecto a que la tasa de cesantía va a cruzar los dos dígitos, es decir, puede llegar al 10, al 11 o al 12% de la población desocupada, eso va a significar más o menos 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000 personas sin empleo. Y lo han repetido todos los medios de comunicación, todos los días. Y ellos dicen que estas medidas que están adoptando son para incrementar el empleo. Pero todos los que sabemos algo de economía, y ustedes pueden darse cuenta porque hacen economía cotidiana, se dan cuenta que todas estas medidas lo que van a incrementar es el desempleo. En lo inmediato. ¿Por qué apuntan a mantener esa situación de que hay un incremento del desempleo? Eso lo llamó hace un tiempo atrás Michel Foucault el disciplinamiento de la sociedad. ¿Qué es lo que hago yo? Le digo, mire, va a haber desocupación. Por lo tanto, si usted se enoja, si usted va a huelga, si el sindicato se pone pesado y quiere negociar, yo lo he hecho. Y más encima lo he hecho y no le pago indemnización porque no tengo, etc. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están manteniendo el temor, el miedo, ¿cierto?, a través de eso para que la gente no haga ningún movimiento. Y más encima van a crear, y ya lo dijeron, con la mitad del sueldo mínimo van a crear planes de empleo semejantes a los que ya existieron
durante la época del empleo mínimo y del plan de jefes de hogar, el POJ, para enfrentar 2 momentos de crisis económica. Entonces, ellos están haciendo todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Ya les quedó claro de que si bien es cierto hubo un levantamiento popular, ese movimiento popular careció de conducción política, ese movimiento popular careció de un proyecto político específico y que fue amarrado frente a la situación de que era mejor hacer un cambio constitucional. Por lo tanto, la misma gente, que hay un elemento que está presente, la mayoría de la población al principio estaba de acuerdo con el levantamiento popular de octubre. Posteriormente, de una serie de situaciones se fue apartando. ¿Por qué? Porque muchos de esos sectores plantearon la posibilidad de poner fin al neoliberalismo. Acuérdense del eslogan, era: el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile. Y ninguna de esta última parte no se produjo. ¿Por qué? Porque la gente ha defendido. Si ese es mi punto. Mi punto es que tenemos que comprender de que se ha defendido la existencia del neoliberalismo en Chile a través de la elección de Kast. Y no solamente de Kast, sino también de un parlamento que se lo dieron a Kast. Y eso es Entonces difícilmente pueden venir estallidos, van a haber descontentos, van a haber movilizaciones, pero si no tienen conducción, si no tienen una orgánica, si no tienen, ¿cierto?, un proceso de acumulación y que tenga un proyecto, ¿para qué queremos hacer la movilización? Para enojarnos, fíjense que y eso también lo analizo en el libro, todas las movilizaciones que se hicieron durante los gobiernos de la concertación y el gobierno de la nueva mayoría tuvieron reclamaciones mercantiles que fueron solucionadas con soluciones de mercado. Nunca con menos mercado, siempre con más mercado. El crédito con aval no fue una solución, sino que fue una ampliación del mercado de la educación. ¿Captan? Entonces, el tema central es que en Chile no hay un actor social que haya levantado hasta el día de hoy una alternativa que dé alguna esperanza a la población descontenta. Que, por supuesto, que en todas las sociedades la hay. No es pleno la hegemonía total del capitalismo neoliberal. Siempre hay márgenes de sectores que tienen algún tipo de descontento con lo existente. Gracias, Juan Carlos. No sé si tú quieres complementar algo. No lo había pensado, pero... Ya. Piense rápido, entonces. No, voy a hacer rápido. Sí, una reflexión cortita. Primero, sobre el tema de las preguntas, coincido plenamente. Yo a mis estudiantes siempre les digo que la historia es para hacerse preguntas, no es solamente aprender, memorizar y decir, esto pasó por esto y listo, y seguimos avanzando. Sino que son las preguntas las que nos llevan a encontrar la respuesta. Y obviamente la historiografía, cuando está esta discusión de si es ciencia o no, y el método científico y tantos etcétera que existen, lamentablemente soy más de las personas que generan más preguntas que dar respuestas. Y yo creo que también es un mal que tenemos muchos. Pero en ese sentido la pregunta sería también, de esta sociedad neoliberal o del ciudadano neoliberal también, en relación a la democracia, la participación o a generar cambios en la estructura en las que nos encontramos, es preguntarse también si la democracia como tal en Chile siempre ha sido una democracia en sí, si ha sido una democracia media, o también ha sido una democracia orquestada, o qué tan democráticos hemos sido nosotros también. Porque si uno se pone a analizar quizá de manera lineal, la democracia siempre ha estado muy tutelada. Podemos ver que quizá haya una ampliación en el rango de quienes han podido participar en elecciones, pero democracia como tal, tampoco podemos decir que somos como el símbolo de la democracia, o que quizás se hablaba mucho en Chile en un momento que era el símbolo de la estabilidad política en la región.
porque todos los países estaban que tenían golpe de Estado, que había presidente, que aquí, que allá, pero Chile no, Chile prevalecía. Pero siempre han habido movilizaciones, siempre han habido levantamientos, estos, no sé, el tan peyorativo eufemismo que decían, el pronunciamiento militar. Pero también han habido otros previos a eso. Entonces también, ¿qué tan democráticos somos o qué tanta democracia ha existido en Chile o si realmente hemos tenido democracia? Yo creo que es una buena pregunta que nos podemos hacer en esta misma sociedad neoliberal en la que nos encontramos. Por eso muchas veces pienso, yo no soy tanto de dar respuestas, pero sí me gusta invitar a generar estas reflexiones nuevas. Y eso es lo que me ocurrió a rápido. Déjame hacer un... Sí. En el texto, en el primer texto viene una presentación que yo hice a finales del siglo XX, en donde yo me hacía la pregunta, ¿qué tanto hemos sido democráticos los chilenos? Siguiendo un poco, nuevamente voy a nombrarlo, no porque sea seguidor, sino porque la pregunta se vuelve interesante, sino que la misma pregunta que se hizo el padre Hurtado, ¿qué tan católicos somos los chilenos? Y la respuesta que dio el padre Hurtado en aquella oportunidad fue, el santo a esta altura, ¿no? Ya lo estoy bajando de rango el pobre. El cura que se respondió, el cura Hurtado, fue que los chilenos son católicos de la boca para afuera. Y yo hice el mismo ejercicio y me pregunté qué tan democráticos somos los chilenos y chilenas. Y resulta de que los chilenos y chilenas son bastante democráticos de la boca para afuera. Y no son nada de democráticos. Nada de democráticos. Y yo he sostenido de que el autoritarismo no es una sola cosa que viene engendrado desde la oligarquía, sino que desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, los chilenos y chilenas son o somos bastante autoritarios. ¿Y para qué decir racista? ¿Y para qué decir clasista? Entonces, en ese sentido, esa pregunta, ¿por qué somos realmente los chilenos y chilenas? Tiene que dar cuenta de eso que tú también señalabas, de esta adoración del subalterno por el jefe. Por el jefe. Entonces, claro, algunos lo explican como el origen de la hacienda, el patrón y el peón, el gallán y todo lo demás. Sí, pero eso fue creando una cultura política que dura hasta el día de hoy. Entonces tenemos una cultura bastante antidemocrática. Bastante antidemocrática. Y yo, para terminar, tengo un libro, otro libro, que está publicado por LON Ediciones, que se llama La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile desde 1925 a 1973. Ahí yo explico estas formas de democracia que hemos tenido a lo largo del siglo corto, de 43 años, y que el único periodo donde tuvimos mayor democracia fue entre 1967 y 1973. Es decir, el mayor periodo de democracia en Chile es el periodo del 67 al 73. ¿Y por qué el 67? Porque ahí se dicta la ley de reforma agraria, se dicta la ley de sindicalización campesina y se dicta uno de los elementos más fundamentales de la historia de este país, que fue el término de la inviolabilidad del derecho de propiedad o de la propiedad, lo que posibilitó, ¿cierto?, la creación
del término del latifundio y la creación de la CORA y todo lo demás, pero sobre todo le dio armas legales, institucionales, jurídicas, para que Salvador Allende hiciera la expropiación de todas las cosas que hizo durante el gobierno del 70 al 73. Y el golpe de Estado se produjo fundamentalmente en defensa de la propiedad privada, del derecho de propiedad. Por lo tanto, ahí hay una razón de que la derecha chilena y muchos, ¿cierto?, defiendan la propiedad privada como el elemento central de esta sociedad. Pero el derecho de propiedad es simplemente la frontera de la democracia. Gracias. Terminada de la hora, vamos a dejar las preguntas hasta acá y vamos a invitar a participar a un notable cantautor que viene muy lejos, de la hermana República Argentina, viene desde